Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS. Mi nombre es Verónica Pire y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, cómo sobrellevar el duelo de una relación de pareja. Y para eso nos acompaña la psicóloga Irma Rico. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, para abrir este tema me gustaría preguntar, ¿qué etapas suele vivir una persona al momento de terminar una relación? Bueno, los duelos en general, pero bueno, en una relación no son lineales. Usualmente hablamos como si fueran etapas, ¿no? De primero, como este estado de shock, la negación, eventualmente llega el enojo, la tristeza, la resignación, pero nada en el duelo es lineal, ¿no? O sea, no paso por una etapa y luego la otra. A veces empiezo enojada, a veces no aguanto esta tristeza. em, Usualmente sí hay negación. Pero va a depender mucho de cómo terminó la relación, va a depender mucho de si fue un acuerdo mutuo, si yo la terminé, si la otra persona terminó la relación, de qué manera terminó, estos motivos. Pero usualmente transitamos todas estas etapas, ¿no? Todas estas formas de sentir un duelo. Entonces, es importante que podamos como identificar primero cómo me estoy sintiendo, porque a veces ni siquiera es algo que pensamos, ¿no? Solamente como terminan las cosas y ya está. Y los duelos se transitan de manera diferente también, dependiendo de la edad. No es lo mismo unos adolescentes que acaban de terminar a una persona en sus 20s, a una persona en sus 40s, a una persona en sus 60s. Las relaciones, dependiendo de qué tan cercanas han sido, cuánto tiempo es que tienen de relación, pues bueno, va a depender mucho cómo se vive el duelo, pues dependiendo de esas etapas. Ok, vemos que sí es un proceso muy complejo y pues no es lineal, ¿no? Ya entendiendo eso, me gustaría preguntarte, hay algo que se ve mucho que es el apego emocional. ¿Cómo influye en lo difícil de sobrellevar el duelo, este apego? Em, Apego entendiéndolo como la cercanía o la relación que uno tiene con la otra persona, pues va a depender. ¿Por qué? Porque si es una persona con la que viví, pues no es lo Mm, mismo a si es una persona que yo frecuentaba de vez en cuando, una vez a la semana, 3 veces a la semana. Si vivíamos cerca, lejos, hay relaciones a distancia. Entonces se va a vivir de maneras distintas. Sí influye qué tan cercano se siente, obviamente, ¿no? Si convivo diariamente con esta persona, el momento en el que ya no esté, pues va a doler un poco más o se va a sentir, pues el cambio en la rutina, se va a sentir como estas diferencias en las cosas de la cotidianidad que ujú. yo ya tenía. em, con esta persona. Si yo la veía, no sé, 3 veces a la semana, pero siempre íbamos a comer y luego al cine, como estas Ujú. pequeñas eh, rutinas que creamos con la pareja, es ahí donde empieza a doler un poco más, ¿no? Regresar a esos lugares sin esta persona, es que siempre íbamos a este restaurante porque nos encantaba, o todos los aniversarios eran Ujú. ahí, o siempre íbamos juntos a visitar a los abuelos los domingos, como que regresar a estos espacios sola o acompañada de alguien más, ya sea amistades, familia, eventualmente otra pareja, puede ser bastante costoso para uno y un tanto doloroso también. Ok, perfecto. O sea, sí significa desprenderse de una rutina, pero también vemos que es como desprenderse de la idea que tú tenías de ti mismo en esa relación. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, es que cuando estamos en pareja tenemos un lugar para el otro. O sea, yo soy esa persona que hasta cierto punto te completa, ¿no? Ujú. La media naranja. Entonces yo tengo un lugar para ti importante. Yo no soy cualquier otra mujer que está en tu vida y ya. Tengo un lugar como privilegiado. Entonces, uno también va pensando
una vida o, bueno, si es que se quiere formar una vida con la persona, pues yo también tengo como estas expectativas, ¿no? Estos planes a futuro que uno hace y cómo va a ser la dinámica, cómo si queremos hijos, si queremos casarnos, si queremos viajar, todas aquellas cosas o deseos que tenemos en conjunto, es algo que también pues se pierde. Hay cosas que empezamos a reposicionar en el sentido de quizás yo tenía planeado 2 viajes con esta persona y ahora está la decisión de voy sola o no voy. O quizás voy acompañada de alguien más, pero eso también va a cambiar mi percepción. El hecho de cómo yo vivo también mi duelo va a dar cuenta de cómo estoy siendo yo ahora, quién soy después de esta ruptura. Porque también uno cuando termina el vínculo empieza a conocer una parte distinta de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque antes no estaba lastimada, porque antes pues había una dinámica distinta. Entonces, si a lo mejor nosotros nos hablábamos con cariño y nos decíamos amor, corazón, etcétera, pues eso también deja de estar. Y ahora ya le hablamos por su nombre. Y eso cambia. ¿Por qué? Porque en qué momento dejó de ser amor y ahora es Pedro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya suena distinto. Pero el cómo él también me está tratando y cómo yo cuento la historia, pues habla también de mí. Si él fue una persona terrible y tal, también empiezo a cuestionarme, ¿y por qué estuve con él? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Y nos abre un panorama distinto de quiénes somos también, de por qué nos quedamos en ciertos lugares, de por qué las cosas terminaron de cierta manera, de por qué ahora yo me siento así. No, es que yo me sentía muy bien y luego empiezas a cuestionarte, bueno, pero es que no es cierto porque 3 meses antes ya lo había pensado. No, pero es que sabes que hace un año hizo ciertas cosas que no me agradaban, pero bueno, lo dejé pasar. Y entonces empezamos a dar cuenta de algunas cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Por eso también cambia nuestra percepción, porque no es lo mismo estar dentro del vínculo que fuera del vínculo y empezar a ver ciertas cosas. Es como cuando vemos el vínculo de una amistad. Entonces vemos cómo mi amiga y su novio se tratan, veo cómo se hablan, veo pues las cosas, los conflictos que tienen y a lo mejor tu percepción es pues amiga, date cuenta, ¿no? O a lo mejor tu percepción es ellos están increíble ahorita, ¿no? Pero no es lo mismo que estar adentro. Porque cuántas veces, por ejemplo, en esta amiga date cuenta, cuántas veces no hemos dicho eso a la amiga y la amiga no se da cuenta, pero claro. ¿Qué pasa cuando somos nosotros? Cambia la cosa. Exactamente. Entonces, incluso cuando la amiga eventualmente se da cuenta, dices que ¿por qué estuve ahí? Y es que esto y el otro y tal. Bueno, pero es hasta que está fuera del vínculo. Entonces, sí va a impactar en cómo yo me percibo porque ya no estoy ahí y porque ahora el hecho de cuestionarle a él va a hacer que me cuestione yo también. El vínculo es de 2, no nada más de 1. Claro, es como si fuese un espejo, ¿no? Te estás redescubriendo al final. Wow, qué interesante. Bueno, hablando así también ya como de recomendaciones en sí, se ve mucho el típico de que no, distráete mucho. ¿Tú no crees que eso podría retrasar el duelo? Depende. Ok. Depende a qué le llamamos distraer, porque, a ver, cuando usualmente explico un poco como los duelos, como si llegáramos con un vasito lleno de fichitas y entonces establecemos un vínculo y nos estamos dando constantemente. Yo te doy una fichita, tú me regresas otra y así se mantiene, ¿no? Ok. Pero cuando se termina, pues yo todavía te sigo queriendo, yo todavía te sigo pensando, pero ya no tengo esta comunicación. Entonces, yo sigo dando estas fichas. Y la otra persona también, pero ya no las estamos recibiendo porque este vínculo ya terminó. Entonces, uno se vive, en muchas ocasiones, el duelo como
un vacío. Entonces, pensándolo de esta manera, yo tengo que regresarme esas fichitas, tengo que llenar ese vacío que hay ahí. Pero uno lo llena justamente con estos recuerdos, con cosas que a mí me gustaban. Vemos cuando alguien termina que de repente empieza a hacer ejercicio y empieza a ir a clases de baile y ahora sale mucho y sus amistades y tal. Empieza a hacer todas estas cosas, pues también un poco para volver a conectar con quién es, con las cosas que le gustan, con descubrir. Empieza a darse a sí mismo. Entonces, habría que pensar a qué le llamamos distracción, a estas cosas o al hecho de, ¿sabes qué? Es que después de eso ya no tiene tiempo nunca. Se la pasa en el trabajo, si no está trabajando, está haciendo ejercicio, pero no le está dedicando tiempo a dormir, no está dedicando tiempo a veces a aburrirse y pensar, ¿no? A llorar, a poder sentarse a platicar con alguien de lo que está pasando. Si a eso es a lo que estamos llegando, al punto de no tener un respiro, pues bueno, hay algo que se está evitando. Pero sí es diferente decir, bueno, tiene estos periodos en donde pues sale con sus amistades, pero sí termina llorando, sí termina platicando, sí termina pues a lo mejor un domingo solo en casa. Pero obviamente es doloroso. Y el adulto, el humano, ¿no? No le gusta el dolor. No. Dije el adulto, pero bueno, los niños tampoco. Entonces al ser humano no le gusta el dolor, no le gusta sufrir. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. Pero pues el duelo es así y el dolor nos da como cuenta de que eso es algo que fue importante. Eso es algo que pues era una persona que yo quería. Entonces sí es importante que podamos identificar si me estoy distrayendo para evitarlo o si realmente estoy haciendo estas actividades para sobrellevar de una mejor manera mi duelo. Ok, muy bien. No, sí es muy interesante porque es justamente eso, el dolor nos indica qué tanto importó. Entonces sí siento que debería ser un balance entonces, como de que sí siéntelo y distráete porque pues es tu manera de reconectar contigo mismo también. Ok, muy bien. En tu experiencia como psicóloga, ¿qué errores sueles ver que cometen las personas al momento de intentar sanar? De las cosas más comunes o que escucho con más dificultades para poder elaborarlo es justamente intentar evadir lo que uno está pasando, cómo uno se está sintiendo. Por ejemplo, esto que decías de distraerse, enfocarse completamente en otra cosa, por ejemplo, puede ser el trabajo o echarle la culpa solamente al otro y no cuestionarse cómo se está sintiendo y qué implicaciones tuvo en el vínculo. Si un vínculo termina, bueno, también hay que voltear a verse de cómo influyó en ese tipo de situación, ¿no? Y bueno, pues es importante que uno se pueda voltear a ver para entender cómo me estoy sintiendo y qué quiero hacer con esto. Porque si yo no lo identifico, no hay manera que yo me pueda mover. Hay personas que justamente para no sentirse de esta manera, con este dolor, con este vacío, tienen pareja muy rápido. Y a ver, muy rápido es un mes, ¿no? A la semana. Cada quien tendrá su tiempo, pero también es esto de cuestionar, bueno, ¿cómo en una semana también ya te olvidaste de alguien? ¿Cómo en un mes este vínculo se terminó? Digo, pensando en una relación de ya un tiempo, ¿verdad? Claro. Si tenemos una semana y al mes estamos con alguien más, pues bueno, posiblemente no tenía mucha base esa relación, pero lo que voy es eso, uno tiene que aprender a transitar y a
saber estar solo para entender qué es lo que uno desea, cómo se mueve, qué se espera en un vínculo y lo que va a demandar también del otro. En todos los vínculos demandamos algo del otro y el otro nos demanda. Entonces, pues este tipo de cosas usualmente se hacen para evitar sentirse de cierta forma. Claro. Bueno, ya hablamos de errores. ¿Qué hábitos recomiendas que pueden ayudar a transitar esto de una manera pues más llevadera? Fuera de hábitos, son como estas actividades que yo puedo hacer para sobrellevar de una mejor manera mi duelo. Entre ellas es hablar las cosas con las personas cercanas a mí, ya sea familia, amistades, puede ser iniciar un nuevo hobby, cosas que me gusten, cosas que yo quiera ir descubriendo de mí. Ir a terapia es un muy buen momento para ir a terapia si es que no estamos yendo, pero como el acompañamiento que podemos tener en estos procesos es bastante importante. Empezar a ver qué cosas necesito, volver a pensar en mí, porque pues cuando estamos en pareja pienso en mí, pero también pienso en la otra persona. Entonces, como qué cosas son las que a mí me hacen sentir bien, las que hacen que yo entienda que me estoy cuidando. No sé, habrán personas que a lo mejor cambian hábitos alimenticios o de ejercicio, o empiezan a meditar, o empiezan a ir a clases de pintura, como esas cosas que alguna vez me llamaron y que quiero aprender y que son para mí. Bueno, todas esas cosas me van a ayudar en mi propio proceso. Ok, muy bien. Como siempre podríamos hablar horas aquí, pero ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría saber si hay alguien en este momento escuchando el podcast con el corazón roto, ¿qué mensaje le darías? Pues que no es para siempre. El corazón roto se siente muy feo, definitivamente, pero no es algo que dura para siempre y eventualmente uno puede aprender de eso. Rodearse de personas a quien quiera, con quien pueda hablar de cómo se siente. Llorarlo está bien, enojarse está bien. Todo lo que se sienta en ese sentido está bien, no hay una manera específica de atravesarlo, pero acercarse siempre con alguien a hablarlo y si se desea iniciar terapia también. Es un muy buen momento para hacerlo. Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Esperen muchos más episodios. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y sin más nada que decir, recuerden que en el CUS te cuidamos de cerca.